chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, comentarles, chicos, que bueno, ya está habilitada la sección de la unidad número 1. Si bien nosotros habíamos ya comenzado en la clase anterior, algunas diapositivas habíamos adelantado. El material, bueno, ya está disponible para que ustedes puedan descargar los PDF, el PDF en realidad, correspondiente a la unidad número 1 de la asignatura. En esa sección, recuerden que tienen que, bueno, previa lectura de ese material, ustedes tienen que, como uno de los requisitos para aprobar la asignatura, tanto para regularizar como para promocionar, es el tema de la participación activa, ¿sí? Eso a ustedes les suma puntaje. Mientras más participen, más puntajes van a tener en la calificación final. Eh, por supuesto, le va a ser muy importante para aquellos que quieran alcanzar la promoción. Los que regularizan la materia también tienen que participar, pero bueno, el porcentaje o la cantidad de participaciones se evalúa en menor proporción, ¿sí? Hay un puntaje de 3 puntos para regularizar y 5 puntos para aquellos que aspiran a la promoción. Igualmente, esos puntajes no significa que una pregunta me sume un punto. Nosotros vamos a evaluar al final de la cursada en promedio de la cantidad de participaciones que realizaron y de ahí vamos a hacer el criterio de asignación de puntajes según cómo hayan participado. Por supuesto, aquellos que no han participado en ninguna oportunidad, de más está decir que no obtendrán puntaje alguno en lo que respecta a participación activa. ¿Sí? Yo voy a abrir la diapositiva, me aguardan un momento. Mientras tanto voy a cerrar algunas cositas acá que a la compu me hacen que se sobrecargue un poco. Uno de los objetivos también de la asignatura, de la modalidad de la cursada, es hacer que las clases sean del tipo también participativas, ¿sí? Pero bueno, como el material estuvo disponible con muy prácticamente poco tiempo para que ustedes puedan darle una lectura, vamos a aprovechar esta clase yo para continuar con las diapositivas que vimos en la clase anterior, ¿sí? De manera tal que ustedes ya completen la, este, la, la unidad, ¿sí? Igualmente está disponible el video. El video lo grabó la ingeniera, la profesora Aragón, quien está a cargo de la comisión de San Salvador. Bueno, yo por las dudas inicié nuevamente sesión. Ahí está. Por las dudas inicié sesión en otra compu. ¿Ustedes me escuchan normal? Yo sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sin microcortes, nada? No, normal. Bien, perfecto, perfecto. Bien, voy a continuar entonces con esta compu y por las dudas tengo la otra, porque me pasó en una que otra oportunidad en que se me quedó tildada la máquina y hasta que se reinició, tuve que reiniciarla, demoré un tiempo importante.
Así que bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces con la diapositiva que habíamos empezado a ver en la clase pasada, en la que ahí voy a compartir toda la pantalla directamente. Me guardo un momento más. Toda esta explicación que nosotros vamos a ver está, les recuerdo, en el video que subió ya la profe, con lo cual ustedes pueden reforzar con lo que vamos a ver ahora y reforzar con el video que subió la profe Aragón de la clase. Habíamos comentado acerca de la arquitectura básica del .NET Framework, ¿sí? Y este estaba compuesto por varios y distintos componentes que hacen a su arquitectura en general, como ustedes están viendo en la pantalla. Como base tenemos el sistema operativo Windows, que es donde funciona y es para lo cual está desarrollado esta plataforma, y también hace uso de servicios COM. Estos servicios COM hoy en día prácticamente han desaparecido, y si ustedes tienen la oportunidad de tal vez trabajar o conocer alguna empresa que, que tenga una antigüedad de 20 o 30 años trabajando con sistemas desarrollados más o menos desde ese tiempo, van a ver que el sistema operativo seguramente va a ser ya sea Windows XP, Windows, tal vez algún Windows Server o incluso también algún Windows 2000, eh, 2007, ¿sí? A ver, 2007, el 7, perdón, Windows 7, en donde los lenguajes que se utilizaban para desarrollar aplicaciones de escritorio principalmente, porque no estaba en auge lo que era la, la web, el diseño web, todo lo que es la, la Internet que nosotros conocemos hoy en día. ¿Sí? Entonces los sistemas se desarrollaban para utilizarse en forma local, en forma privada, en, bueno, ya sean algunas empresas, instituciones, organismos, o incluso también para uso personal, en lo cual, con las herramientas que se disponía, si uno quería desarrollar algo más avanzado, el costo que eso implicaba era demasiado alto. Entonces uno tenía que salir a buscar algunas soluciones, algunos paquetes desarrollados por terceros, y se encontraba con estos paquetes o servicios con lo cual podía en su momento solucionar lo que no se podía desarrollar con las herramientas que se disponían en ese entonces. ¿Sí? .NET es compatible con esos tipos de servicios, pero como les digo, hoy en día prácticamente es una tecnología obsoleta que ya no se utiliza,
y consistía prácticamente en servicios y paquetes de tercero para incorporarlos en nuestro producto desarrollado que estábamos desarrollando. La arquitectura se basa o está basado, digamos, en la parte inicial o la parte más baja entonces con el sistema operativo, y luego se apoya en la CLR, que es la Common Language Runtime, o el lenguaje común en tiempo de ejecución, que es lo que se necesita, lo que necesita cada aplicación desarrollada en .NET para poder funcionar en un equipo, en una computadora. Sin la CLR, lo que nosotros desarrollemos no va a funcionar si es que la computadora no tiene ese CLR. ¿Sí? Y para desarrollar, en la parte del desarrollo, cuando nosotros programemos, cuando vayamos agregando códigos, componentes, diseñando la interfaz, vamos a hacer uso de librerías, de un conjunto de soluciones, códigos eh, que se necesita para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Ahí vamos a poder crear nuestras propias clases, modelar los objetos de nuestra solución, hacer uso de las librerías de tipos de datos de uso común, como por ejemplo los tipos de datos numéricos, que ustedes ya deben conocer a esta altura, tipos de datos carácter, tipos de datos fecha, lógicos y una gran cantidad de tipos de datos que también se pueden utilizar. Los más comunes son los que yo les acabo de mencionar. Luego tenemos para lo que es la parte de acceso a datos, para lo que es base de datos tenemos ado.net, en la cual podemos acceder a bases de datos de Microsoft SQL Server, ¿sí? Y también orígenes de datos de tipo XML o lenguaje de marcado extensivo. Para lo que es ya las aplicaciones o interfaces de usuario o de interacción con el usuario, podemos desarrollar aplicaciones como páginas web haciendo uso de las herramientas como ASP.NET o Windows Form, que es lo que nosotros vamos a ver en esta asignatura, en este cuatrimestre, en la que vamos a desarrollar aplicaciones de escritorio. Vamos a desarrollar aplicaciones para web. Todo lo que nosotros desarrollemos, el lenguaje que elijamos, ya sea visualbasic.net, C++.net, C#.net, J#.net y otros, tienen en común una especificación de lenguaje. Es decir, cada vez que nosotros elijamos una herramienta de la plataforma .NET, si elegimos Visual Basic, vamos a desarrollar con la sintaxis y nomenclatura de Visual Basic. Pero cuando se vaya a compilar, nuestra aplicación genere código compilado, todo ese código pasa por un proceso, bueno, valga la redundancia, de compilación, en la que se especifican un tipo común de lenguaje. Es decir, se convierte a un código, ya vamos a ver más adelante una diapositiva con más detalle, se convierte a un código que luego el equipo puede interpretar, nuestra computadora puede interpretar. Está cercano a ser un código o lenguaje de máquina, en la cual se transforma, se convierte todos esos archivos, todas esas interfaces, o en definitiva los proyectos que nosotros desarrollemos, se convierten teniendo en cuenta un lenguaje común, un estándar. Veamos un poquito más en detalle qué es lo que es la CLR, que sería, digamos, el motor o la parte principal para que nuestras aplicaciones se puedan ejecutar en un equipo. Es el motor en tiempo de ejecución, runtime de .NET. Algunas características: tiene compilación justo a tiempo o just in time, ¿sí? Que esto viene a ser una ventaja en cuanto a aplicaciones que se desarrollaban con versiones anteriores a .NET, cuando no existía, digamos, lo que es el concepto orientado a objetos. Con .NET vino junto con algunas características que anteriormente no las teníamos. Compilación just in time. Esto significa que cuando nosotros
estemos queriendo probar un código, hay proyectos complejos, proyectos grandes que ustedes pueden desarrollar y puede ser que se demore la compilación, en donde puede ser que haya algunas partes que no sean necesarias y no sean necesarias de compilar. Entonces, cuando se necesite, por ejemplo, abrir una interfaz, una pantalla o una parte de nuestra aplicación, se compila justo en ese momento, ¿sí? Por eso es que se llama compilación just in time. Después lo que es la gestión automática de memoria, esto le había comentado también la clase pasada, en donde nosotros muchas veces declaramos ciertas variables al principio cuando arranca la aplicación y después no la volvemos a utilizar. Y el usuario, mientras usa la aplicación, por ejemplo, inicia su jornada laboral a las 8, abre la aplicación, nuestra aplicación declara las variables que se utilizan al principio y después no la utiliza más. Y eso hace que a medida que pasa el tiempo, esa variable que ya no está utilizada y no se va a utilizar, ocupe innecesariamente espacio en memoria. Entonces, el .NET tiene esta herramienta, Garbage Collector o recolector de basura, que trabaja en forma automática, de alguna manera o en forma inteligente, limpiando la memoria de nuestra computadora, lo cual es importante para principalmente computadoras que no tienen muchos recursos, de poder hacer un uso más eficiente de la memoria de nuestra computadora. Bueno, tiene todo lo que es la gestión de errores o manejo de excepciones, ¿sí? Cada vez que ocurra algún error, por ejemplo, no ha sido declarado correctamente una ruta este, de acceso a una base de datos, podemos ir detallando o indagando a medida que van surgiendo esos errores, viendo de qué tipo de error se trata. Sí, el manejo de excepciones nos va a permitir conocer, en muchos casos uno no sabe qué es lo que pasa cuando nos sale el cartel que se ha producido una excepción o se ha producido un error. No sabemos qué es lo que pasa y tenemos que entrar a depurar nuestro sistema que estamos desarrollando y entonces ahí es donde entra en juego esta característica, el manejo de excepciones. Cuando nosotros queremos indagar qué tipo de errores se van a producir o se pueden producir cuando el usuario haga uso de nuestra aplicación. Eh, bueno, con el CLR, la ejecución está basada en componentes. Esto quiere decir que no se carga todo en memoria nuestra aplicación. Por supuesto, si nosotros vamos a ver aplicaciones chicas o no tan complejas como así lo serían aplicaciones de la vida real. Por ejemplo, una aplicación en una empresa de construcción o en un hospital, en donde ahí sí, bueno, ya tienen sistemas más complejos, en donde pueden hacer uso de varios componentes. Por ejemplo, componente contable, componente de facturación, componente de gestión de clientes, compras, ventas. Es decir, cada área puede ser de alguna manera modelada con componentes. Y con el CLR, el, el significado es prácticamente lo mismo. La ejecución, cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación, en memoria no se carga el 100% de la aplicación. Es decir, se va cargando componentes por componente. Entonces, cuando un componente eh, principal, supongamos, necesita hacer uso o hacer una llamada a otro componente, ese otro componente recién se va a cargar en memoria. Esto está muy relacionado con la compilación just in time, ¿sí? Lo que hace una mejora en lo que es la compilación y la ejecución de nuestras aplicaciones. Y por último, bueno, tenemos lo que es la gestión de seguridad y multithreading, ¿sí? Que hoy en día es algo que se está desarrollando de manera un poquito más avanzada, lo que es las multitareas, ¿sí? Porque los procesadores de las computadoras nuevas hoy en día tienen, eh, han escuchado hablar de procesadores con 4, 8, 16 núcleos. Bueno, eso hace referencia a que nosotros podemos de alguna manera poder ejecutar
varias tareas en paralelo, siempre y cuando el procesador o los recursos de nuestro equipo lo soporten. Y eso lo podemos manejar con este concepto, con el multithreading. Bueno, acá les comentaba acerca de, eh, bueno, no está acá en detalle lo que es la especificación común del lenguaje. A esto se refiere, un poquito más abajo, al proceso de compilación. Nosotros tenemos desarrollado nuestro código, por ejemplo, el código clásico que todo el mundo lo prueba al principio, que es el clásico Hola Mundo, cada vez que se encuentra con un nuevo lenguaje o una nueva herramienta para programar, lo primero que prueba, yo en mi caso particular también lo hago, este, probar con el mensaje Hola Mundo. Bueno, tenemos ese código fuente, que puede ser desarrollado en cualquier lenguaje, C Sharp, Visual Basic u otro, pasa por el proceso de compilación, un compilador, y lo que se encarga es de convertir o de transformar ese código fuente en un ensamblado llamado MSIL. Ya vamos a ver más en detalle. Ese ensamblado también hace uso de otros ensamblados o bibliotecas que pueden ser proporcionadas por el mismo .NET o pueden ser algunos componentes externos. Entonces, el proceso de compilación convierte nuestro código fuente en un ensamblado llamado assembly. El resultado de ese proceso de compilación, como pueden ver acá en pantalla, es ese código que ustedes pueden ver ahí. Fíjense, tienen algunos, pareciera algunas líneas en hexadecimal, tiene el código del mensaje Hola Mundo, ¿sí? En esta parte, a ver, voy a habilitar la pluma. Acá podemos ver que hay un método de tipo privado, que está oculto y es estático, no devuelve nada, por eso es void, llamado principal, declara un vector de argumentos, ¿sí? Es código gestionado. Acá tenemos el punto final de ese método. Declara en memoria el uso de la pila, por eso dice max stack 8. Bueno, en profundidad habría que ver a cuál variable se hace referencia. Y luego acá, fíjense que tiene cada línea con una identificación. Dice LDSTR, hola mundo. Esto fíjense que nosotros cuando veamos, y acuérdense, en C Sharp, nosotros vamos a ver la instrucción de esta forma. Nosotros vamos a programar de esta forma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros compilemos, el compilador o el proceso de compilación lo que va a hacer es transformar nuestro código en el lenguaje que nosotros hemos programado en un lenguaje intermedio. Se llama intermedio porque está prácticamente a un paso entre el código, entre nuestro código desarrollado en el lenguaje que nosotros elijamos y el código de máquina. O el código de máquina, que ustedes saben, es el código binario, en el que entiende, que es el lenguaje que entiende las computadoras. ¿Sí? Entonces, si desarrollamos en C Sharp, en Visual Basic, la misma aplicación, con otra sintaxis, ya sea de Visual Basic o de C Sharp, el compilador lo que va a hacer es transformar en una sola y estándar salida, que es el lenguaje intermedio.
Veamos un poquito más en detalle qué es un ensamblado, assembly. Un ensamblado es la unidad mínima de ejecución, distribución, instalación y versionado de nuestras aplicaciones .NET. Cuando nosotros compilemos, por ejemplo, armamos un proyecto y compilamos, ese va a ser nuestro ensamblado principal. Y ese ensamblado, como bien le decía hace un momento, puede hacer uso de otros ensamblados, ya sea desarrollado por nosotros mismos o también ensamblados que están disponibles para usar en .NET o pueden ser ensamblados o componentes desarrollados por terceros. Vemos en pantalla que el ensamblado tiene como resultado final, en algunos casos, por ejemplo, archivo.dll, que es un archivo de tipo biblioteca, que contiene el código definido de las clases, los recursos, los metadatos que nosotros utilicemos en nuestra aplicación. Y por otro lado tiene el código compilado en MSIL, que es el lenguaje intermedio, que es el que vimos anteriormente. En el mismo se describen los tipos que hace uso nuestra aplicación, por ejemplo, clases base, como por ejemplo la clase system, en la que vamos a encontrar los tipos, por ejemplo, como los enteros, los caracteres, interfaces implementadas, atributos de las clases, métodos de las clases, es decir, todas las características que definen a las clases que nosotros podamos utilizar. Y por otro lado tiene información acerca de el ensamblado, como por ejemplo la versión, la cultura que hace referencia al lenguaje, que por defecto en nuestro caso sale el español latinoamericano, pero ustedes pueden elegir si es que su aplicación va a ser utilizada en otro lenguaje, en otro país, con otro idioma, pueden especificar ahí la cultura o el lenguaje que fue desarrollado o ensamblado. Tenemos otros ensamblados, como también les mencionaba hace un momento, permisos de seguridad, tipos externos. Esto hace referencia a ensamblados que pueden usarse tal vez de ensamblados desarrollados por terceros, por otras empresas. Los ensamblados en las aplicaciones .NET, bueno, aquí un poquito más de lo mismo, se compone de uno o más ensamblados. Es decir, nosotros podemos armar nuestra aplicación y desarrollarla ensamblando distintos componentes, ¿sí? Haciendo uso de distintos assembly. Luego, al ejecutar una aplicación, ¿cómo se ubican aquellos ensamblados que son necesarios? Aquí entra en juego el, 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 el cargador de clases o class loader, que es la caché que trae a memoria aquellos ensamblados que ya están en memoria y hace que se pueda ejecutar de forma más eficiente nuestra aplicación. Bueno, diferentes aplicaciones pueden usar diferentes versiones. Con .NET las aplicaciones desarrolladas pueden actualizarse de forma más sencilla. Esto lo vamos a ver en la última unidad. También es así la desinstalación. Podemos crear nuestros instaladores, ¿sí? Que tengan, por ejemplo, contratos de usuario final, que tengan para elegir, por ejemplo, en qué carpeta o directorio quieren instalar nuestra aplicación. Eh, Esto y muchas otras cosas más, como puede ser hacer que nuestra aplicación verifique cada tanto tiempo si es que hay alguna actualización disponible,
o bien cuando el usuario descarga una aplicación, otra versión más reciente, lo que hace es actualizarla de una manera más eficiente, ¿sí? Antes, por ejemplo, lo que hacíamos con aplicaciones que desarrollábamos un lenguaje eh, que no eran orientados a objetos y que no era .NET, teníamos que desinstalar en forma manual, borrar los archivos de forma manual, es decir, hacer prácticamente una limpieza en forma manual de la aplicación instalada. Y luego volver a instalar ya sea la misma versión o una versión más reciente de la aplicación. En cambio, con .NET, estas actualizaciones lo hace de una manera más sencilla, de manera tal que el usuario final de la aplicación no tenga que hacer a mano ciertas cosas que lo puede hacer de forma automática, que es una simple actualización de nuestra aplicación. Y por supuesto, también lo que es la desinstalación. Cuando instalemos nuestra aplicación en Windows, nos va a aparecer en el listado de aplicaciones instaladas y la opción de desinstalar, ¿sí? De manera que ustedes lo pueden identificar fácilmente. La librería o la .NET Framework Class Library, ¿sí? Librería de clases, es un conjunto de tipos básicos que contiene clases, interfaces, que vienen incluidos en el .NET Framework. Los tipos están organizados en jerarquías lógicas de nombres denominados namespace. Ustedes van a ver cuando abran su primera aplicación este, este nombre, namespace, ¿sí? O espacios de nombre que sirven para poder organizar nuestro proyecto, las clases, todas aquellas clases que estén definidas dentro de un mismo espacio de nombre van a poder utilizarse dentro de ese mismo espacio de nombre. Ahora, si nosotros agregamos un nuevo proyecto, ese nuevo proyecto va a tener otro nombre de espacio de nombre. Y todas las clases, todas las variables, eh, todas las ventanas, todos los formularios que se vayan agregando a ese otro proyecto van a estar bajo otro espacio de nombre. Entonces, los espacios de nombres de alguna forma nos permite organizar, ¿sí?, todos los componentes de nuestro proyecto. Los tipos son independientes del lenguaje de desarrollo. Esto quiere decir que, por ejemplo, declaramos una variable de tipo entero, no significa que esa variable de tipo entero declarada con el lenguaje que yo estoy utilizando, por ejemplo C#, sea distinta y dependiente de el otro lenguaje de .NET, que es, por ejemplo, Visual Basic, ¿sí? Ambos son totalmente independientes, ya sea de C# o de Visual Basic, o de cualquier otro lenguaje que utilicemos. Es extensible y totalmente orientado a objetos. Toda la biblioteca nosotros podemos hacer uso. Están bajo el nombre, el espacio de nombre System, en donde vamos a ver ahí el conjunto de, ya sea de clases o tipos de datos que vamos a tener disponibles para poder utilizar en nuestra aplicación que desarrollamos. Bueno, más en detalle de lo que es esta librería, tenemos espacios, el espacio de nombre raíz es System, ¿sí? De ahí derivan o están definidas u organizadas todos los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar y por defecto cada vez que agreguemos un proyecto van a estar disponibles, ¿sí? El espacio de nombre System. Después de System tenemos, fíjense, organizados librerías para desarrollo web. En nuestro caso, vamos a utilizar las de System.Windows, ¿sí? Los formularios. Tenemos librerías de clases para acceso a datos, System.Data, System.xml para acceder a ese tipo de archivo, lenguaje de marcado extensible, y System, así nomás, tal y como suena, en donde tenemos todos los tipos comunes
que se derivan directamente de la clase System. Tenemos para crear colecciones, por ejemplo, listas, vamos a ver en una de las unidades diferentes tipos de colecciones, además de los arrays o de los vectores, que es también otro tipo de, de arreglos de uso común. Para realizar configuraciones, herramientas de diagnósticos, herramientas para entrada y salida. A ver, alguna más interesante. Para texto, para el manejo de texto, si es que queremos desarrollar o estamos desarrollando alguna aplicación de texto enriquecido, en donde el usuario, por ejemplo, le van a mostrar un formulario para ingreso de texto, ahí pueden incorporar algunas herramientas de texto, como por ejemplo alguna barra de, de botones en donde tenga para poder darle formato al texto. Tenemos la CLS o especificación de lenguaje común. Es una especificación que estandariza una serie de características soportada por la CLR. A ver, me aguardo en un momento. Ahora sí. La CLS, entonces, es una especificación que estandariza una serie de características soportadas por el CLR. Es un contrato entre diseñadores de lenguajes de programación y autores de bibliotecas. En otras palabras, la CLS hace que si nosotros quisiéramos crear nuestro propio lenguaje de desarrollo, lo podemos hacer. Podemos crear nuestro paquete de externo de .NET que pueda ser utilizado para desarrollar aplicaciones, nuestro propio lenguaje de desarrollo. Solo tiene que cumplir con las especificaciones de la CLS, ¿sí? Que son especificaciones de sintaxis, que permiten también incorporar o interactuar entre lenguajes, ¿sí? Podemos crear nuestras aplicaciones, si es que nosotros creamos nuestro propio lenguaje de desarrollo, y que sea soportado por .NET. Al cumplir con estas especificaciones, pueden interactuar con otros lenguajes u otras aplicaciones desarrolladas con .NET. El paquete de aplicaciones o de lenguajes, en otras palabras, que proporciona .NET son principalmente cuatro, que ya los había mencionado, que es Visual Basic.NET, C Sharp.NET, J Sharp.NET, C++.NET, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos agregar o hacer nuestro propio lenguaje, lo podemos hacer. Lo único que tienen que tener en cuenta es que sea compatible con la CLS. La CLS es un conjunto de estándares y especificaciones o requisitos, en otras palabras, que tiene que cumplir este lenguaje que nosotros desarrollemos para poder ser soportado por .NET. Bueno, acá tenemos un poquito acerca de el resto de la industria. El sector académico han desarrollado más de 20 lenguajes compatibles con la CLS.
van a ver acá algunos en común: Python, Pascal, Fortran, APL, Delphi, bueno, Java, ¿sí? Todos ellos eh, comparten un estándar en común, que si bien son independientes, cumplen con ese estándar. Pero si nosotros quisiéramos desarrollar entonces nuestro propio lenguaje, lo podemos hacer. ¿Cómo se elige el lenguaje? .NET posee un único motor de ejecuciones o runtime, que es el CLR, y un único conjunto de bibliotecas para todos los lenguajes, ¿sí? Eso comparten, digamos, cada aplicación que desarrollemos en C Sharp, Visual Basic u otra, van a compartir siempre el mismo CLR. Eh, por lo cual no significa que si nosotros, por ejemplo, desarrollamos en C Sharp, van a tener que descargar otra versión del .NET Framework para que pueda ser ejecutada, lo cual no es así. Comparten el único motor de ejecución. Si nosotros desarrollamos en Visual Basic.NET, hacen uso del mismo CLR. Si desarrollamos en C Sharp, van a hacer uso del mismo CLR. Ahí tienen que recordar la gráfica de la arquitectura que habíamos visto al principio. Todos los lenguajes, todas las aplicaciones que nosotros desarrollamos se apoyan en un mismo y común CLR para todos. No hay diferencias notorias de performance entre los lenguajes provistos por Microsoft. Esto quiere decir que si yo desarrollo en C Sharp, no significa que mi aplicación desarrollada en C Sharp sea mejor que una aplicación desarrollada en Visual Basic. Es decir, la misma aplicación, pero desarrollada en lenguajes distintos. No significa que una sea mejor que la otra. El lenguaje a utilizar en general va a depender de la experiencia previa que ustedes tengan, por ejemplo, con otros lenguajes o de gustos personales. Bueno, en la Facu lo que se vio mucho fue Java, con lo cual este, todo, todo hace que, de hecho, digamos, la elección del lenguaje para esta asignatura fue la de C Sharp. Pero eh, hubo un tiempo en que muchos programadores utilizaban uno de los lenguajes más utilizados por aquellos programadores que no eran programadores como tal. Le digo por experiencia, porque yo, por ejemplo, tenía un compañero, no, a ver, era una empresa donde trabajaba un contador. Y el lenguaje, bueno, a él le gustó la programación, por ejemplo, en ese tiempo no eran muchos eh, programadores, con lo cual había un faltante de herramientas que necesitaban tales empresas para poder automatizar ciertos procesos. Uno de ellos era el contable. Entonces, tenía un compañero de trabajo en una empresa que era contador y le gustaba programar. Así que cuando yo entré a trabajar a esta empresa, ellos tenían una aplicación desarrollada, y esa aplicación la desarrolló este contador y utilizó como herramienta, como lenguaje de ese entonces, que es el Visual Basic. Y el Visual Basic, de alguna manera, digamos, o ha sido, digamos, el lenguaje más, no sé si en términos estadísticos, pero se me hace que eh, estaría muy cerca para aquellos programadores que le gusta codificar o programar con un código que sea prácticamente natural al que hablamos, ¿sí? Cuando veamos nosotros C Sharp, por ejemplo, para escribir una orden, un, por ejemplo, bueno, si bien está en inglés, messagebox.show, por ejemplo, en Visual Basic ustedes van a tener, por ejemplo, algo así,
Si bien no es muy diferente cuando las instrucciones, bueno, esto lo vamos a ver en la segunda unidad, no me quiero adelantar mucho, a lo que voy es que eh, la diferencia entre un lenguaje y otro tiene que ver con la sintaxis. Por ejemplo, si yo escribo esto en C Sharp, de esta forma, aquí me va a dar un error en tiempo de desarrollo, ya que esta palabra no es correcta, porque no estoy cumpliendo con el nombre correcto del método show. Tiene que ser con la primera con mayúscula. En cambio, C Sharp es mucho más flexible, perdón, Visual Basic es mucho más flexible. Da igual que si yo escriba message box con mayúscula o minúscula, o si quiero poner todo con mayúscula, me lo va a tomar. Eh, en algunos casos es case sensitive o no, es decir, es sensible a la forma de escribir, la sintaxis o no. Repito, bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente unidad. Los tipos de aplicaciones.NET son independientes entonces del lenguaje que elijamos. Vamos a ver un poco de la introducción a .NET. Perdón, ya vimos introducción a .NET, algunos componentes principales, vimos la arquitectura, el funcionamiento interno de la CLR. Acá ya vamos a ver en detalle la especificación del CLI, qué es lo que es el CLI, modelo de ejecución, los dominios de aplicaciones y el sistema de tipos comunes, o Common Type System. Subespecificaciones del CLI. Vemos que en la parte más alta tenemos los lenguajes de alto nivel, por ejemplo, C Sharp, Visual Basic, C++, .NET, todos ellos se ajustan a las reglas, a los estándares de la CLS. Y la CLS utiliza las clases de la biblioteca de clases o la librería de clases, cuyos tipos básicos forman el CTS o Sistema Común de Tipos. ¿Sí? El sistema común de tipos son aquellos tipos comunes como, por ejemplo, la definición del tipo entero, del tipo carácter, de una clase. Todos esos tipos comunes están bajo la CTS o Sistema Común de Tipos. Y luego se ejecutan bajo el control de la CLR, perdón, bajo el control de y usan los servicios de la CLR. ¿Sí? Todo lo gestiona, lo maneja la CLR en tiempo de ejecución. Y por supuesto, todo esto está acoplado y utiliza los servicios del sistema operativo. Y el sistema operativo es el Windows. Y acá, bueno, debería decirlo en realidad, especificar que se trata de Windows. Porque no puedo desarrollar una aplicación en .NET en Windows y ejecutarla en Linux. ¿Sí? Hace falta otro tipo de componentes para que yo pueda correr una aplicación de Windows en Linux. Algún emulador o, bueno, hoy en día seguramente habrá algunas herramientas más que hacen más flexible la utilización. Un poquito más en detalle de lo que es la CLR, cómo es en tiempo de ejecución. Tenemos, por un lado, nuestro código fuente, desarrollado en una de los lenguajes de .NET. Cada lenguaje tiene un compilador, ¿sí? Compilador Visual Basic, compilador C Sharp, compilador C++, y todos esos compiladores, o en el proceso de compilación, fíjense que arrojan un ensamblado o código MSIL, o código intermedio. Ese código intermedio luego es incorporado a la CLR, que tiene en su interior incorporado lo que es el compilador Just in Time, ¿sí? Que va a compilar justo a tiempo cada uno de los componentes necesarios de nuestra aplicación y las va a subir en memoria y va a ser disponible para el usuario.
Ese compilador, bueno, tiene código nativo, es decir, código por defecto. Cada vez que nosotros, eso pasa muy bien, este, hoy en día prácticamente es común que todos los lenguajes, todas las herramientas de desarrollo tengan código nativo, es decir, código por defecto. Cada vez que nosotros agregamos un proyecto, agreguemos un formulario, por defecto se nos agregan archivos. Si nosotros indagamos, abrimos esos archivos, vamos a ver que podemos ver que en su interior tienen también código. Y también tienen código generado eh, en el lenguaje que nosotros elijamos, ya sea Visual Basic.net, C#.net u otro. ¿Sí? Eh, una vez que se ha compilado, y esto ya se convirtió a código ejecutable y manejado por la CLR, se ejecuta en el sistema operativo Windows. Va a haber código nativo y algunos componentes no manejados, como por ejemplo la gestión de errores de alguna aplicación desarrollada por tercero o cuando interactuemos con otra aplicación desarrollada en otro lenguaje, que no lo podemos manejar con nuestra herramienta de desarrollo. Bueno, aquí ya estamos viendo más en profundidad lo que es este, el mismo modelo de ejecución de la CLR. Cuando desarrollamos, nosotros creamos un ensamblado, un ensamblado y cuando instalamos en un equipo cliente o del usuario final, ese ensamblado va a parar a la máquina de ese cliente. Pero junto con ese ensamblado hay políticas de seguridad y cuando se ejecuta en base a la CLR, que tiene su propio compilador de just-in-time, un cargador de clases, manejos de seguridad, como por ejemplo, que no puede acceder a ciertas partes de memoria protegidas por el sistema operativo, cargador de ensamblado, y fíjense que tiene un gestionador de código que se encarga de controlar con otros componentes, como por ejemplo el garbage collector o recolector de basura, el manejador de excepciones, soporte multihilo, interoperabilidad con componentes en COM, que es lo que le comentaba en un principio también, que es algo ya obsoleto, y la parte de depuración. Cada vez que ustedes quieran depurar el código, pueden hacerlo en forma detallada, cuando necesiten ver qué línea de código se va ejecutando, ahí tienen una herramienta que es el motor de depuración. Es muy útil, muy importante ese motor de depuración cuando nosotros desarrollemos tal vez alguna aplicación compleja y no podemos encontrar de ninguna manera dónde estamos haciendo mal las cosas. Entonces, esta herramienta, el motor de depuración, es muy, pero muy útil cuando nosotros queremos depurar nuestro código e ir viendo su ejecución paso a paso para poder ver cómo se ejecuta y también si es que hay algo que nosotros no sepamos qué es lo que hace, lo podamos ver en detalle. La aplicación final es un archivo .exe nativo, un ejecutable, más lo que es la tabla del recolector de basura o garbage collector. Las aplicaciones desarrolladas en lenguajes antiguos como las que yo he utilizado en su momento, hace tiempo, hace 20 años más o menos, nosotros compilábamos y nuestro resultado final era simplemente un archivo .exe. En el auge de la Internet, eh, habían, por ejemplo, eh, algunos programas que era, por ejemplo, para descargar música, MP3, me acuerdo que estuvo de moda eh, muchos programas para descarga, y era prácticamente una ventana que decía que tenía un cartel de bienvenida, pero no decía bienvenido, decía bienvenido virus. Entonces, ¿qué es lo que podían hacer los atacantes? Cambiarle simplemente la extensión .exe a .mp3, entonces aquel que no estaba en el tema y quería descargar un MP3, descargaba ese archivo y cuando le daba a ejecutar o cargar en el reproductor de música, listo.
se quedaba prácticamente sin computadora porque lo podía bloquear, podía borrar archivos importantes. Bueno, hoy en día hay otros tipos de virus, más del tipo atacantes que te roban datos para robar plata, prácticamente. Antes los virus eran para hacer daño, prácticamente. Este, una gran cantidad de virus que se descargaban ahí sin querer a aquellos usuarios que pensaban que descargaban una cosa y resultaba ser que era otra. Bueno, ahora con .NET no es simplemente un archivo .exe, sino que ese .exe también forma parte de otros componentes. Y esos otros componentes son manejados con la CLR. Esto quiere decir que eh, un archivo independiente .exe, que si yo lo copio desde mi carpeta de desarrollo, listo, ya compilé, ya generé mi aplicación, ya tengo mi .exe, mi ejecutable. Si yo lo quiero copiar a otra computadora que no tiene nada, de ninguna manera lo voy a poder hacer. No lo voy a poder ejecutar. Porque le va a faltar, por supuesto, el motor de ejecución o el CLR. ¿Sí? Entonces, los archivos o los ejecutables finales eh, hacen uso de varios otros componentes y se apoyan, por supuesto, en el principal, que es el CLR, que es el motor de ejecución. Aquí tenemos la Common Type System. Bueno, esto más que nada lo van a ver en la práctica. Cada vez que ustedes quieran declarar una clase, quieran declarar una variable, un arreglo, eh, quieran declarar eh, otros tipos de datos que pueden hacer uso en su aplicación, define un conjunto común de tipos de datos orientados a objetos. Aquí, tanto en C# como en Visual Basic, es decir, todo .NET, ustedes tienen que pensar en objetos. Todo es tomado como un objeto. De hecho, la clase base o raíz de todos los tipos es la clase Object. ¿Sí? De la clase Object, ahí se derivan todos los otros tipos de datos. Tienen, por ejemplo, un conjunto de tipos de referencia, que son las clases, las interfaces, los arreglos, y otros tipos que son de tipos valor. La diferencia entre ambos, los tipos referencia, eh, cuando ustedes declaren una clase, en memoria se guarda la dirección, en memoria de dónde está declarada esta clase. En cambio, los tipos valor, cuando ustedes declaren una variable, lo que se hace es reservar un espacio de memoria para esa variable. Esto significa que si nosotros declaramos, por ejemplo, una variable entera, bueno, esto lo habrán visto seguramente en introducción a la programación o estructuras de datos, eh, también el concepto de pasos por valor y pasos por referencia en métodos, seguramente le suena algo de eso, de lo que les estoy hablando, que tiene que ver cómo es manejado, cómo es controlado los tipos de datos que se declaran en .NET. Tipos referencia y tipos valor. Todo el lenguaje de programación en .NET debe implementar los tipos definidos por la CTS, por el sistema común de tipos. Todo tipo hereda directa o indirectamente del tipo System Object, tal como le decía, que es la raíz de todos los tipos en .NET. Bueno, definimos los tipos de valor y tipos referencia. Fíjense que acá los tipos referencia tenemos las clases, las interfaces, los arreglos, los strings, delegados y otros. En cambio, los tipos valor tenemos los más conocidos, que son los enteros, los de tipo byte. Esto le va a servir para trabajar también con caracteres, los tipos de datos booleanos, aquellos que tienen la coma o punto flotante, los decimales,
En realidad, bueno, acá hay un conjunto resumido de tipos. La lista, la tablita es mucho más extensa. Se diferencia más que nada en el tamaño de... acá lo que más se destaca son los tipos de datos numéricos. Van a ver que hay enteros de 16, de 32, de 64. Hoy en día prácticamente ya no es tan necesario identificar qué tipos de dato entero o tamaño entero vamos a utilizar en nuestra aplicación. El que es por defecto es el int32, este, este tipo de datos enteros. Después, si nosotros queremos enteros mucho más grandes que ocupen más memoria, podemos declarar enteros grandes con int64 o enteros con signo o sin signo. Bueno, los enteros que dice acá win significa unsigned, este, enteros sin signo. Esto quiere decir que podemos declarar solamente valores numéricos positivos. Bueno, después están los singles, los double, los enumerados también, ¿sí? Muchos otros tipos de datos numéricos. Bueno, esto ya lo vimos, los tipos de datos system, que se derivan de system, que forman parte de la biblioteca o librería de clases base. Esto también ya lo vimos. Para acceso a datos. Hay hoy en día, digamos, muchos motores de base de datos, algunos libres, otros de pago, algunos que tienen una licencia para cierta cantidad de registros. Eh, con .NET y las clases de esta librería de clases Adobe.NET podemos acceder a distintos orígenes de datos, como por ejemplo bases de datos de Oracle, ¿sí? Y tanto como Oracle, un montón de otras motores de base de datos. Solamente tenemos que descargar, ya sea de la página del fabricante, eh, la biblioteca de clases que esté generada para .NET o disponible para .NET. Por ejemplo, si nosotros entramos a la página de Oracle, queremos hacer uso de los motores de base de datos de Oracle en nuestra aplicación de desarrollo en Adobe.NET, tenemos que descargar las bibliotecas para poder hacer uso y acceder a esas bases de datos. La que es por defecto, que viene con la instalación del Visual Studio, es la de SQL Client para motor de base de datos SQL Server. System.xml también para ese tipo de archivos, si nosotros queremos acceder a un archivo XML. Esto es muy común, por ejemplo, en aplicaciones de uso masivo, como por ejemplo la página de la FIP. Si ustedes van a alguna empresa y les toca desarrollar alguna aplicación y tiene que hacer uso de o enviar datos, por ejemplo, a la FIP, como por ejemplo una planilla de empleados, ustedes tienen que transformar esa planilla, ese archivo, en un tipo de datos que acepte eh, esa otra plataforma. Y ese tipo de datos en común, ese tipo de archivos, es un archivo eh, particular para almacenar datos, que es el XML, y sirve más que nada para interactuar entre distintas plataformas. Bueno, nosotros vamos a ver formularios de Windows, o Windows Form. No era este. Puntero, me había equivocado, estaba con la pluma. Yo en realidad quería utilizar justamente la pluma. Bueno, para crear formularios, herramientas de dibujo. Esto prácticamente en este cuatrimestre no lo vamos a ver, sino que vamos a ver más en la segunda parte cuando veamos la otra herramienta que es WP. Para aplicaciones web tenemos el ASP.NET. No vamos a ver esto, pero si ustedes quieren desarrollar alguna aplicación para la web, tienen que ir a sus páginas.
tienen disponible también en .NET esta herramienta. Bueno, para ir finalizando, algunas ventajas del .NET. ¿De qué nos sirve? Hoy en día, digamos, las nuevas versiones de .NET son cada vez más robustas, eh, permiten desarrollar e interactuar con distintas plataformas, de una gran cantidad de opciones de desarrollo que se fueron incorporando en las distintas versiones. Pero como básico, como base, hay ciertas características que hacen que tenga ciertas ventajas .NET y lo hace entre los lenguajes o plataformas más elegidas de la actualidad. No volví a revisar la lista de herramientas, generalmente, si bien no es tan elegida, más que nada porque es una plataforma que hay que pagar para poder utilizarla, las más, eh, las que están en el ranking de los lenguajes más utilizados son generalmente eh, los lenguajes de uso gratuito, free, ¿sí? Si bien tienen componentes, bueno, es otra, digamos, otra metodología, que no hace, en realidad para mí no hace ni mejor ni peor, simplemente se adapta. Siempre uno cuando desarrolla una aplicación, desarrolla algún programa, algún sistema, eh, siempre tiene que pensar, digamos, en el usuario y en el presupuesto del usuario final. Este, si el usuario o el comprador o el cliente eh, tiene su presupuesto para pagar tal aplicación y yo digo, bueno, si esta aplicación yo la puedo hacer con Python, si la puedo hacer con Java, o la puedo hacer con C Sharp, me pongo a evaluar qué herramienta voy a utilizar. Y si el cliente tiene cierto presupuesto, bueno, digo, bueno, me pongo a ver si Sharp ya tiene estos componentes ya desarrollados, tiene estas características, tiene estas herramientas. Y bueno, si el presupuesto del usuario final tiene para pagar lo que yo voy a desarrollar, bueno, bienvenido sea. Entonces, elijo la plataforma .NET y el lenguaje C Sharp. Ahora, si el cliente o el público no tiene para pagar en su momento, pero necesita una aplicación que tenga tales requisitos que no sean muy robustos o que sí lo sean, puede ser que yo utilice una aplicación de uso gratuito, con lo cual puede llevar más o menos tiempo de desarrollo, los costos, pero en definitiva, siempre uno trata de pensar en el usuario final, que es en definitiva quien va a hacer uso de nuestra aplicación y no se va a estar preguntando, eh, o sí, tal vez sí, en qué lenguaje fue desarrollado. Hay una empresa en Jujuy que nos había pedido un presupuesto para el desarrollo de una aplicación importante, importante porque mueve, y hoy en día mueve mucha, pero muchísima cantidad de plata, con lo cual se necesitaba una aplicación, no era de banco, no era de nada, sino una aplicación para una organización importante. El tema es que esta empresa quería que nosotros le dejemos el código fuente. Eh, bueno, una de las condiciones justamente que nosotros pusimos es que el código fuente no se vende. Nosotros le desarrollamos la aplicación con todos los requisitos, con todas las cosas que querían, con todos los chiches, es decir, completo. El único requisito es que el código fuente no lo entregamos, no lo vendemos. Y bueno, si nosotros elegimos .NET, nosotros tenemos esa posibilidad. Pero si elegimos otro tipo de lenguaje, y bueno, va a decir, bueno, pará, si con tal lenguaje es de uso, la licencia es gratuita, es free, ¿por qué no me entregas el código fuente? Bueno, y son más que nada cuestiones, o muchas veces estilos, y dependiendo de las circunstancias en las que uno elige entregar o no el código fuente. Entonces, las ventajas de .NET es que unifica los modelos de programación. Hoy en día ya es un estilo o metodología de programación orientada a objetos y ha dejado atrás prácticamente la programación estructurada.
simplifica aún más el desarrollo, ¿sí? Bueno, cada herramienta, cada componente que sale en versiones más recientes es justamente para hacer la vida más fácil al programador o al desarrollador. Provee un entorno de ejecución robusto y seguro, esto está de la mano con el anterior, es independiente del lenguaje de programación, ya sea si elegimos C# o Visual Basic.net. Cada aplicación que nosotros desarrollamos en un lenguaje siempre va a ser independiente. Pero se permite la interoperabilidad con código existente del mismo lenguaje, y si nosotros queremos hacer uso de un ensamblado desarrollado en Visual Basic y estamos utilizando C#, tranquilamente lo podemos hacer. Simplifica la instalación y administración de las aplicaciones. Hoy en día es prácticamente sencillo descargar e instalar una aplicación en un equipo, y por supuesto es extensible. No significa que una versión que nosotros obtengamos de nuestra aplicación que hemos desarrollado tenga un límite. Siempre va a permitir que se pueda modificar, que se pueda extender, que se pueda hacer más compleja, etcétera. Bueno, esta parte ya prácticamente es obsoleta, que hace similar a lo que son los componentes COM, que es el uso de la... Si bien se utiliza, en realidad no es tan obsoleto, la Happy. Eh, yo estoy utilizando un sistema web que es para cobranza, y hace poco lanzaron eh, componentes de esa aplicación que me permite, si yo quiero hacer mi propia aplicación en mi celular, y quiero consultar los datos de un cliente que tengo, ellos me proporcionan una interfaz API que me permite a mí interactuar con esa aplicación. Yo puedo desarrollar en C#, no sé en qué lenguaje lo han desarrollado, pero eh, las API permiten esa interoperabilidad distintos, entre distintos programas. Bueno, desarrollo rápido, componentes, eh, Visual Basic, programación orientada a objetos, alta potencia, acceso a bajo nivel, basado en servidor, interfaz de usuario embebido en el código, ASP. Todo, todos estos componentes podemos interactuar haciendo uso de las Windows API. Las API consistente más allá del lenguaje o del modelo de programación. Desarrollo simplificado, podemos obtener un alto nivel de abstracción, ya no más COM, esos componentes COM a bajo nivel, orientados a objetos desde el núcleo, es decir, eh, recordarán una de las diapositivas anteriores, eh, la base o la raíz de todos los tipos de datos es el tipo de datos object, ¿sí? Entonces, es orientado a objetos desde la raíz. Sistema de tipos unificados, esto ya lo vimos, todo es un objeto, no hay más variants, son conceptos que se utilizaban en lenguajes de desarrollo antiguos, como es, por ejemplo, yo desarrollaba en Visual Fox Pro, que ustedes buscan en Google, Visual Fox Pro, y después, bueno, lo compró Microsoft y ya fue a... De hecho, en la facultad, cuando estudié también para analista, vimos Visual Fox Pro. Era un lenguaje muy lindo para desarrollar aplicaciones con acceso a datos. La verdad que me gustaba, y de hecho fue, digamos, uno de los primeros lenguajes que a mí me llegó a gustar. Y bueno, también porque lo necesitaba, porque en su momento también habíamos formado un grupo de compañeros y programadores que uno de ellos tenía un padre trabajando en una empresa, y bueno,
encargaron que desarrollemos un programa y habíamos elegido esa herramienta, ese lenguaje. Entorno de ejecución robusto y seguro. Bueno, esto también ya lo vimos, lo que es la gestión automática de memoria, como las aplicaciones que desarrollamos a través de la CLR, el entorno de ejecución, se pueden administrar de forma eficiente la memoria. El control o manejo de excepciones es fuertemente tipado. Esto significa que cada variable que nosotros declaremos tiene que ser declarada como tal. Si necesito utilizar un entero, esa variable tiene que estar declarada anteriormente. Bueno, la inicialización de las variables siempre es obligatoria, esto también es importante. Si yo declaro una variable, por ejemplo, de tipo entero y la voy a utilizar para hacer algún cálculo, si no está inicializada, me va a dar un error, me va a salir un error, una excepción. Instalación con cero impacto, es decir, de manera más eficiente. Hoy en día, digamos, con el Windows 10 u 11 y las versiones recientes de .NET, esas instalaciones tienen como objetivo de no tener que estar instalando cuando uno descarga o descargaba estas aplicaciones que tenían como 15 ventanas siguientes, y ahora prácticamente, digamos, cuando queremos instalar una aplicación desarrollada con .NET, eh, es cada vez mucho más eficiente y tiene un menor impacto cuando queremos instalar. Es independiente del lenguaje. Bueno, aquí, bueno, ya estamos prácticamente repitiendo un poco de lo que ya habíamos hablado. Tenemos la libertad en la elección del lenguaje. Todas las facilidades de la plataforma .NET están disponibles a todos los lenguajes de programación .NET. Es decir, si yo elijo C#, tengo disponibles todos los componentes de .NET. De la misma forma que si yo elijo Visual Basic, también tengo toda la biblioteca de clases bases, toda la biblioteca de clases para acceso a datos, para archivos XML. Los componentes de una aplicación .NET pueden ser escritos en distintos lenguajes de alto nivel compatibles con la plataforma. Herramientas compartidas. Bueno, yo les mencionaba recién que la herramienta de depuración es muy útil y esta es una sola herramienta que es compartida por todos los lenguajes. Profiler, analizadores de código y otras trabajan para todos los lenguajes. No se van a encontrar, por ejemplo, con un depurador para C#, un depurador para Visual Basic, sino que se van a encontrar con una herramienta en común para todos esos lenguajes. La instalación y administración se hace mucho más simple. Eso es una de las ventajas que ya le había mencionado y acá, bueno, ya estamos entrando más en detalle. Todos los ensamblados tienen una mínima unidad de distribución para control de versiones y administración de seguridad de esas aplicaciones. Tienen una autodescripción o manifiesto en donde llevan el número de versión, la fecha de creación, pueden ustedes ahí incluir el nombre del autor, la empresa o la compañía, todos los detalles para que cuando el usuario haga clic, por ejemplo, en un archivo de su sistema, le den propiedades, ahí le va a salir esos detalles de la aplicación. Quién creó ese archivo, la fecha, la empresa y otros datos adicionales. Bueno, instalación de cero impacto, ya lo vimos. Para lo que es el control de versiones. Podemos automáticamente ir incrementando las versiones cada vez que las vamos desarrollando. El usuario final, si hace uso de una versión 1.0, por ejemplo, y ustedes después de un cierto tiempo han desarrollado la 2.0, ¿sí? Eso puede coexistir con el mismo componente, no va a haber problema, ¿sí? Múltiples versiones del mismo componente pueden coexistir aún en el mismo proceso. Es extensible
el framework no es una caja negra. Las clases pueden ser extendidas a través del mecanismo de herencia, un concepto fundamental en lo que es la programación orientado a objetos. Y a diferencia de este componente COM, aquí, bueno, usamos y extendemos las clases en sí mismas, no son como un wrapper, es decir, este, no la utilizamos como un componente eh, de tercero, en la cual no podemos heredar, por ejemplo, o hacer uso del concepto de herencia de una clase. Podemos hacer herencia entre distintos lenguajes, ¿sí? Ya sea C Sharp, Visual Basic o cualquier otro lenguaje de .NET. Bueno, esto lo paso ya por alto porque más que nada la interoperabilidad ya prácticamente ha dejado de existir, aunque aquellos, yo mi computadora que es del año 2000 y pico, hoy en día si quisiera utilizarla me sería prácticamente imposible, así que no tiene sentido. Pero si es que en algún momento les toca trabajar con alguna empresa que por ciertas políticas están obligadas a seguir utilizando sistemas viejitos, antiguos, y ustedes necesitan crear o agregar un componente más, de alguna forma tienen que hacer uso de eh, la interoperabilidad de ese sistema desarrollado con su nuevo lenguaje que han elegido con .NET. ¿Sí? Para ello está la interoperabilidad COM para los sistemas viejitos y por supuesto, entre otras aplicaciones que también han sido desarrolladas en .NET, que esto sería, digamos, lo más fácil o lo más reciente y que se puede hacer de manera más sencilla. También con servicios web. Esto les hablaba hace un momento de servicios o de la página de la AFIP, de la página del gobierno. Y hemos llegado hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. Repito, esta clase ustedes la tienen ya disponible en el video de la profe. Tal vez la profe profundice en algunos conceptos, eh, les muestre algunos ejemplos con el Visual Studio. Esto más que nada es para reforzar esa clase. ¿Sí? Lo que sí, a ver, mientras ustedes quieren escribir en el chat alguna pregunta o quieren abrir el micrófono, yo les voy a mostrar el cronograma tentativo que tenemos para lo que sería el primer examen parcial. Que está programado para acá, el 7 de mayo. ¿Sí? El primer parcial de teoría, que va a ser virtual, y comprende las unidades 1, 2 y 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿cómo sería la modalidad del parcial? Múltiple choice. El parcial se va Bien, profe. a publicar en la plataforma, en la página. Y va a ser ¿Cuánto de dura tipo virtual. más o menos? ¿Cuánto 30 dura más o minutos. menos? 30 minutos. Escriban en el chat sus apellidos y nombres, así puedo guardar
la asistencia del día de hoy. Repito, no es obligatorio, simplemente es para propósitos estadísticos, solamente apellido y nombre. Ya después yo ya me encargaré de completar la planilla. La práctica van a empezar en la semana que viene, ya con el profe que seguramente ayer se debe haber presentado, ¿sí? Recuerden que no vamos a tener examen de práctica, sí vamos a estar, sí vamos a estar con, con lo que es la presentación de los trabajos prácticos, que eso sería, digamos, el examen de práctica. De alguna forma, cada trabajo práctico que ustedes tengan sería como una parte del parcial. Entonces, esto significa que cuando ustedes ya tengan, ya empiecen con los trabajos prácticos, ustedes los presentan, ese práctico se aprueba y ya tienen aprobado ya una parte de la práctica, ¿sí? La teoría, la teoría no va a ser eliminatoria. Esto quiere decir que si a ustedes, a alguien le va mal en el primer parcial y le va mal en el recuperatorio, sí va a poder regularizar la materia, pero bueno, no va a poder promocionar. Entonces, para la promoción, sí es obligatorio la aprobación del parcial de teoría, pero si no lo aprueban, no significa que van a quedar eliminados, sino que sí van a tener la posibilidad de regularizar y para ello, como mínimo, tienen que presentar y aprobar los trabajos prácticos y un trabajo final. Si nos Profe, vamos al disculpe. recuperatorio, ¿todavía podemos promocionar, profe, igualmente? ¿Cómo, perdón? Ya sea si uno rinde bien el primer parcial y después se va al recuperatorio, igualmente puede seguir promocionando, Eh, aunque claro, el vaya al parcial, recuperatorio. sí, bueno, a ver, no te entendí, ¿me la puedes repetir de nuevo? O sea, supongamos que rinde el primer parcial y no me va bien y rindo el recuperatorio y Ah, no, apruebo, perfecto. igual voy a Sí, sí, poder sí. promocionar. Por supuesto, sí. El recuperatorio, sí. Sí. O sea, podés recuperar el examen de teoría para promocionar. Bien, profe. Profe, en el examen final, si uno queda regular, ¿se rinde teoría y práctica o solo la parte teórica? Es solamente la parte teórica. ¿Es en exposición o también múltiple choice? Depende, porque eso más que nada va a depender de la cantidad de alumnos, de la disponibilidad, de, de la facultad, ¿sí? Ah, bien, ¿Y Eso el va a profe. parcial depender. de práctica, profe, usted tiene idea de cuándo sería? No hay parcial de práctica. Ah, pura teoría. Sí, la práctica, el parcial de práctica, en realidad ahora es el trabajo práctico, ¿sí? Los trabajos prácticos son equivalentes al parcial de práctica. Entonces, si vos aprobás los trabajos prácticos y el trabajo final, es como si estarías aprobando el parcial de práctica. No sé si se entiende. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿esto después va a estar subido en el aula? ¿La teoría? Sí, 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 ya está. Ya está en el aula. En la sección donde dice actividad 1.1, entras. Profe, esos dos PDF son de teoría. La próxima clase, la profe nos dará un TP ya. Eh, la próxima clase sí ya vamos a ver un trabajo práctico.
esa actividad, digamos, es lo que tenemos que leer, que no, o sea, es leer nada más. Sí, Ah, bien. dice, el video de la clase que está en el aula se escucha muy raro. Eh, tendría que revisarlo. ¿En qué parte? ¿En algún horario o todo el video? Me voy a fijar tal vez. Bueno, la verdad que le voy a preguntar a la profe. Le voy a fijar, a ver. De hecho, lo voy a anotar ahora. Bien. Si es un problema ya de grabación del video, creo que hay otro video también de la unidad uno. Si no, lo vamos a cambiar. Bueno, les decía, bueno, ahí tienen disponible entonces para que ustedes descarguen la parte teórica. Profe, ¿Sí? ¿y sabe más o menos cuántas preguntas son en el examen de teoría? 10 preguntas. 10 preguntas, en promedio 3 minutos por cada una le tendría que llevar. Ah, bien, gracias. Profe, en esas preguntas, o sea, no hay nada de código, ¿no? ¿O sí? No, tal vez alguna forma ustedes tienen que saber, como por ejemplo, cómo declarar una variable, cuáles son las instrucciones cómo declarar una clase, pero más que nada concepto, no hay código. Ah, bien, profe, gracias. A ver, y lo que estoy viendo, no sé si es el mismo archivo. Pues yo abrí el mismo archivo. Bien. Bueno, veamos, tal como la clase pasada, veamos un poquito acerca de la unidad 2 que bueno, ya va a estar disponible. O, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No tengo algunas preguntas para responder, estoy viendo ahí en el aula. Profe, Sí, disculpe, sí, ¿hasta qué unidad va a abarcar el primer examen? hasta la 3. Gracias. Bien, veamos una introducción a la unidad 2. Como verán, esta parte es más que nada teórica. A ver, voy a cerrar la puerta porque está pasando gente. Me aguardo un momento. Ahora sí. Bien, veamos un poquito acerca de la unidad número 2, que más que nada ya empiezan acá a describir, ya se empieza a describir las características y la usabilidad del lenguaje. Como por ejemplo el sistema de tipos. El sistema de tipos habíamos hablado en donde podemos declarar nuestras variables, como por ejemplo enteros, caracteres, lógicos, ¿sí?
en C# podemos utilizar distintos tipos de datos, y todos esos tipos de datos están definidos dentro de lo que se llama la Common Type System, tal como lo habíamos visto en una de las diapositivas, la CTS, ¿sí? Bueno, que traducido viene a significar el sistema de tipos comunes de .NET, es decir, todos los tipos de datos que nosotros podemos utilizar. Acá tenemos una tablita. Yo les decía que en una de las diapositivas, que la tabla es mucho más extensa, ¿sí? Que hay más tipos de datos. Ahí se mostraba un resumen prácticamente, en lo cual se mostraban básicamente los tipos primitivos, ¿sí? Del .NET. Los tipos primitivos ustedes lo van a ver con su nombre completo, por así decirlo, en donde tienen el espacio de nombres de donde están almacenados o definidos esos tipos de datos, que es la clase System, o espacio de nombre System en realidad, ¿sí? Que es en donde están definidos todos los tipos de datos que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Van a tener el nombre en .NET, que es system.boolean. Cuando vayan a utilizar el lenguaje C#, ustedes van a poder hacer mención directamente a su forma resumida o a su nombre resumido. Por ejemplo, bool. ¿Sí? No lo van a declarar de forma completa. Si lo quieren hacer, por supuesto, lo declaran como system.boolean y lo utilizan así. Pero a medida que van programando, van obteniendo más experiencia en el lenguaje, en la usabilidad, ustedes van a ver que es más útil utilizar ya lo que tenemos disponible en C#, ¿sí? Que es la forma de definir los tipos, ¿sí? Tenemos que declarar muchas variables de tipo lógicas o booleanas. No voy a estar escribiendo en forma completa la definición básica del tipo de datos en .NET. ¿Sí? Utilizamos directamente la forma en cómo se define en C#. Y así tenemos varias, ¿sí? System.byte, y cómo se define en C#. A ver, el que más vamos a utilizar en la práctica, o los que más vamos a utilizar en realidad, son estos: el System.in32, ¿sí? Que es el entero estándar, tipo de datos numéricos entero estándar. De hecho, su nombre resumido o simplificado es int, ¿sí? Cuando ustedes declaren una variable de tipo entero. Después tienen int64 o uno más chico que int62, los single o float, para cuando tengan sistemas, tipos de datos numéricos con decimales. Los tipos de datos double o doble para decimales también, pero van a ver acá en una tabla, bueno, más adelante, que se diferencian más que nada en la capacidad o el tamaño de números que pueden representar. Eso lo es. Tipos de datos char, string, object, que es recuerden object, es el tipo de datos base para todos, ¿sí? Cuando ustedes no se acuerdan o no saben qué tipos de datos están recibiendo en un método, entonces por defecto declaran tipo de datos object, ¿sí? Luego cuando tienen que hacer la conversión, ahí sí tienen que saber a qué tipo de datos van a convertir, ¿sí? Porque pueden recibir, por ejemplo, el valor de un parámetro que no saben si es un entero o un carácter, ¿sí? Entonces declaran una variable de tipo object, y luego más adelante, cuando vayan a utilizarla, tienen que hacer un cálculo, la convierten a numérico. Si es simplemente para mostrar un mensaje, lo pueden convertir a string, a cadena. System, datetime, este es el único que no tiene una definición en C#, ¿sí? Entonces ustedes, para utilizarlo a los tipos de datos fecha y hora, tienen que escribirlo como tal, ¿sí? Para declarar una variable. Entonces,
utilizan directamente el nombre de base. El nombre de base no tiene en C# un nombre resumido. Bueno, acá lo dice, el único tipo de datos que no tiene alias en C# es el tipo de datos datetime. Por lo tanto, siempre usaremos el tipo definido en el propio .NET. Sufijos o caracteres y símbolos identificadores para los tipos. Veamos acá la tablita. Acá está. Cuando utilizamos un tipo de datos y necesitemos incorporar un sufijo, esto lo vamos a ver en la práctica, por ejemplo, para los tipos de datos numéricos. Veamos acá. Acá. Por ejemplo, acá tenemos una variable de tipo decimal y le estamos asignando un valor directamente en código. Pero ahí nos sale el error que dice el tipo de datos doble no puede ser implícitamente convertido a tipo de datos decimal, por lo que hay que utilizar un sufijo para poder hacer que lo tome como decimal, claro, como decimal. Esto quiere decir que yo le tengo que poner acá una M indicando que este tipo de datos doble, que es el tipo de datos por defecto cuando yo escribo de esta forma, si ya no tiene cómo saber que se trata de un tipo de datos decimal. Entonces, por lo tanto, tengo que incorporar aquí un sufijo. Si no lo pongo ahí, me va a dar ese error en tiempo de compilación al asignar un valor doble a una variable de tipo decimal. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, acá hay otro tipo de error. Es parecido, digamos, cuando queremos asignar este valor a un tipo de datos decimal, que el valor es demasiado grande. Este decimal no soporta el tamaño de este valor que le quiero asignar. Bueno, acá no tengo el ejemplo. Bueno, veamos acá un ejemplo cortito nada más y con esto ya terminamos. Es una pequeña introducción nada más, no quiero profundizar. Voy a abrir la herramienta. Acá vamos a darle un archivo nuevo proyecto. Mi proyecto, la solución se va a llamar LP1 2024. Y acá voy a elegir aplicación de Windows Form. Ahí nomás, no voy a modificar nada. Esto ya después lo van a ver con el profe de práctica. Cómo crear su proyecto. Yo de momento lo que voy a hacer es mostrarle un poquito el código acerca de lo que es este tema con los tipos de datos.
Voy a agregar acá acá directamente le doy doble clic acá a este formulario. Acá ven el código, yo le di doble clic y automáticamente me creó este método asociado al evento load. Voy a crear acá. Fíjense acá, ustedes pueden ver, dice struct system.decimal. Entonces, si yo reviso acá la tablita, fíjense que efectivamente el tipo de datos decimal en C# forma parte de el espacio de nombres o componente system.de nombre.system.decimal. Struct system.decimal. Acá al inicio, por defecto, está agregado el espacio de nombre system. Si yo no lo tendría, fíjense que acá me va a dar un error. Si yo no lo tengo, yo lo voy a borrar. Y acá ya me empiezan a dar los errores. Y ya no tengo forma de poder continuar con el código, porque acá tengo código que hace uso de las librerías básicas de .NET. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. Entonces con C# no tenemos esa diferencia que hay, por ejemplo, en Java, que tenemos los tipos primitivos y los tipos wrapper o algo así. Los tipos primitivos sí. Los wrapper creo que se llaman, o los que son objetos. Sí, acá en C# la diferencia es que los objetos, las clases, son de tipo referencia y los tipos primitivos que utilizamos son de tipos por valor. Ah, claro. Vendría a ser similar, digo. Bien. Vamos a poner acá un número. Y ahí está. Ese es el error. Representa un número de puntos flotante de precisión doble y dice, el literal de tipo doble no se puede convertir implícitamente en el tipo decimal. Utilice el sufijo m para crear un literal de ese tipo. Entonces yo tengo que especificarle acá que este número que yo quiero asignarle se trata específicamente de un tipo de datos decimal. Y acá, bueno, por supuesto sigue el error porque como digamos que el número que yo estoy queriendo poner es muy grande, ¿sí? Tal como se mostraba acá en esta otra parte, ¿sí? Bueno, son menos 10, no voy a seguir profundizando en este tema, lo vamos a ver en la próxima clase junto con la siguiente unidad, porque es cortita la siguiente unidad, así que vamos a aprovechar la siguiente clase para ver los ejemplos y aparte, bueno, ahí con lo que vimos ya ustedes tienen para poder comenzar con el eh, trabajo práctico número 1, ver los formularios, la- el enunciado que van a tener disponible en la parte práctica. Si no han terminado con el taller de instalación del Visual Studio, muy seguramente continúen con esa parte, con la instalación y puesta a punto del sistema, de la herramienta que vamos a utilizar. Yo me quedo unos minutos para aquellos que quieran hacer alguna consulta. Ahí vamos a empezar a publicarle ciertas noticias o novedades de la cátedra. Ya les vamos a estar admitiendo el ingreso.
Profe, ¿cómo hago para pasarle a la hora de la instalación? El que estaba en la página de ustedes no tenía para tenerla en español, ¿no? ¿Es todo en inglés? En inglés, está en la página. Sí. Bueno, lo voy a revisar, me fijo, porque yo cuando lo instalé y lo había descargado, o tal vez lo descargué o lo tenía de otra parte, la verdad que no me percaté del inglés, porque eso lo subí el otro profe de práctica en su momento, y no me fijé. ¿Vos tenés entonces la versión del aula virtual? La descargaste, Sí. la instalaste y está en inglés. No, sí, del aula virtual descargué la parte completa y está todo en inglés. Se me instaló todo en inglés. Por ahí es medio complicado el inglés, profe. Bien, esto también lo voy a anotar para revisarlo. El Visual Studio de la página, a ver si es que hay alguna forma de pasar a español. Ahí nomás lo voy a publicar. ¿Sí? O si es que no se puede hacer, bueno, ya sería subir otra versión en castellano, en español. Gracias, profe. Sí, que es la que tengo yo. Bien, no. Profe, con respecto a las 3 actividades que estaban en el aula, la actividad 1, 2 y Sí, 3, sí. yo me olvidé de marcarlas como finalizadas. ¿Habría algún problema? No hay problema. No hay problema. Ah, bien. Lo que sí, Vale. bueno, no sé si todos pudieron conforme ingresar a algún grupo, elegir algún grupo. Hay alguien, creo que había recibido un mensaje. Había recibido un mensaje de que estaba vencida la tarea para que ustedes puedan elegir un grupo. Creo que el profesor de práctica lo habilitó. Bueno, ¿Está habilitado? Ah, bien, sí. bárbaro. Si es que todavía falta alguien que no esté en algún grupo, bueno, nos avisa y bueno, ya le paso yo al profe de práctica para que lo vea. Martín, no entendí tu consulta. No, era broma para Alex, mi compañero de grupo. Ah, No, era una broma para Alex, que es mi compañero de grupo. No es ah, nada, no es ninguna consulta. ya está todo bien. Bien, ¿hay alguien que no esté en algún grupo? Cualquier cosa, bueno, me envía un mensaje y ahí lo ven. Hemos llegado entonces al final de la clase. Yo igualmente me quedo unos minutitos. Ustedes ya se pueden retirar. Nos estaremos viendo la próxima y estaremos en contacto con los otros canales de comunicación. Ahora completo la planilla que ya está disponible en el Queue, con lo cual ya puedo ir admitiendo las solicitudes de ingreso al grupo de Facebook. Así que ustedes ya van a recibir las notificaciones de cuando terminen de agregar a cada uno de ustedes al grupo. ¿Sí? Estamos por finalizar la clase. Nos vemos hasta la próxima. Bien, Adiós, profe. Hasta profe. luego. Profe, gracias.